muchas salas muy llenas y eso es una buena señal. Espero que recordéis el mindset que hemos preparado para el evento. Recordaros, si no lo habéis hecho, que habléis con al menos 3 personas que no conocéis de nada. Esto es interesante. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues estamos aquí para hablar de la renta básica universal. Tengo a mi derecha a Albert Recio, que es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, y a mi izquierda a Paco Ramos, que es no solo director de empleo del Ayuntamiento de Barcelona, sino también miembro de la red de renta básica. Entre todos, pues vamos a intentar hablar de esta nueva propuesta, que es bastante, que cada vez tiene más prensa, al menos, y que suscita bastantes posiciones bastante encontradas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar pidiéndoos que, bueno, la renta básica se define como una asignación suficiente para poder cubrir las necesidades básicas de las personas, que en principio se daría a toda la población. Y lo que pasa es que también hay variantes, hay personas que defienden que sea solamente un complemento a las rentas que ya existen, como para cubrir el mínimo, y otras vertientes en donde defienden lo que es la universalidad de la renta. Y bueno, pues vamos a empezar a comentar un poco todo lo que atañe a esta cuestión, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué la renta básica? Si es por el fin del pleno empleo o por qué otra razón. Me gustaría preguntar a Paco Ramos que nos empiece a hablar de este tema. Bueno, a mí casi me gustaría escuchar a Albert, porque me gustaría ver en qué discrepamos, si es que discrepamos en algo. Bueno, en algo al final sí que discreparemos. Yo creo que no es... la intención fundamental de implementar una renta básica es constatar el desacoplamiento entre obtención de rentas y participación en el mercado de trabajo. De hecho, no todas las rentas que se obtienen en esta sociedad provienen del trabajo remunerado en la esfera mercantil. Estamos entre un 50-55% de las rentas obtenidas en los trabajos remunerados en la esfera mercantil, y realmente estos trabajos, esta distribución de rentas no consigue que la gente, incluso que algunos de los que trabajan, salgan de la pobreza. En estos momentos andamos en un 14,8% de las personas que trabajan en la esfera mercantil que son pobres. Entonces tenemos un problema. Y hay algunas alternativas para solventar esta situación, y una de ellas es la renta básica. Y ahora, Albert, seguro que... Bueno, a mí me parece que es la crítica, digamos, a este nivel es que yo creo que es una alternativa reformista pobre. Bueno, pues sí, hay muchos economistas que cuestionamos la legitimidad de las rentas no laborales, ¿no? O gran parte de estas rentas no laborales son, y por tanto, si yo cuestiono las rentas no laborales, lo que estoy cuestionando es reorganizar la estructura social en otros términos. Por ejemplo, Schweikart, que yo creo que es uno de los autores que ha escrito de forma muy potente propuestas de transformación social, y que además no viene de la cultura marxista, viene más bien del mundo cristiano. Tiene el capítulo inicial del libro de Schweikart, es magnífico para demostrar la poca fundamentación intelectual y científica de las rentas del capital, ¿no? Entonces, yo creo que, por otro lado, yo creo que la renta básica nace en el momento en que, con la entrada del neoliberalismo, lo que ha hecho es destruir toda una serie de mecanismos de protección social que garantizaban precisamente que el empleo no hubiera working poor, ¿no?
Y entonces, ¿Qué no dirá Working Poor? Perdona, ¿puedes explicar esto? Los Working Poor son lo que él le ha contado, que es la gente que trabaja y es pobre, ¿no? O sea, que trabajando tus ingresos... Entonces, el aumento de los Working Poor en el mundo está asociado, al menos en el mundo occidental, en los países en desarrollo es otra cosa, está generado por cambio en las condiciones organizativas y políticas que ha impuesto el neoliberalismo. Entonces, claro, yo creo que en parte es una política muy defensiva, porque mi punto de vista es que estas normas son absolutamente injustas, ineficientes, y por tanto lo que hay que plantear es lo otro, ¿no? Por ejemplo, Standing, que es sus libros describe muy bien cómo se han destruido estas cosas, pero piensa que esto es inevitable, ineludible. Y entonces, después hablaremos. Mi punto de vista es que la renta básica no permite contrarrestar esto. O sea, es evidente que cuando la gente necesita renta hay que darle renta. La otra cosa es pensar que esta es la medida que deba resolver el problema, que es lo que no creo. O sea que digamos que tenemos aquí unanimidad en una cosa que realmente me parece muy llamativa, que es que digamos no estáis de acuerdo con el hecho de que cada vez hay menos trabajo, menos puestos de trabajo, que la automatización está destruyendo empleo. Bueno, digamos que hay como bastante... Es que habría que hacer una clarificación conceptual. Trabajo, por ejemplo, yo soy director de políticas de empleo. Empleo es el trabajo remunerado en la esfera mercantil. Trabajo, como define un autor en un libro que se llama Trabajo, Personas, Mercados, es la ejecución de tareas que suponen un esfuerzo mental y físico que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender necesidades humanas. Esto puede ser de muy diverso orden. Puede ser el trabajo reproductivo es trabajo, el trabajo voluntario es trabajo. Solo la parte del trabajo que es el remunerado en la esfera mercantil y que tiene contraposición un salario es el empleo. Y es el que te permite obtener una renta en la esfera mercantil. Claro, entonces no entraremos ahora en estas disquisiciones porque nos llevarían por otro territorio, pero claro, si lo que Albert está diciendo es que una renta básica no transformaría el capitalismo, le tengo que dar la razón. Una renta básica no transforma el capitalismo por sí sola. Hacen falta otro tipo de medidas. Por ejemplo, las que propone Schweikart, ¿cómo le has llamado tú? Schweikart. En su libro Democracia Económica, que es el que comentaba Albert, que es cooperativas. ¿Vale? Alterar la relación de poder en los centros cooperativas de trabajo. Con propiedad pública. Exacto. O como proponen otros autores, como John Roemer, que propone el socialismo de mercado, que sería otra historia. Claro, pero el problema es, mientras tanto, ¿qué hacemos con las personas que ahora son pobres? ¿Vale? Y para las cuales no solo él dice, yo también podría cuestionar algunos de los ingresos de las rentas del capital, por ejemplo, pero una gran parte de los recursos son transferencias del Estado, por ejemplo, de los recursos que disponen las personas. Y no siempre son las más eficientes, porque, por ejemplo, en las transferencias de servicios sociales se produce el efecto Mateo, tienes al que le da, o sea, está acreditado que no llegan a las personas que lo necesitan por multitud de razones. Y luego tienes los efectos de estigma y luego las trampas de la pobreza, por ejemplo. Toda la gente que trabaja con beneficiarios de rentas mínimas, por ejemplo, sabe de lo que estoy hablando. Es difícil activar en el mercado de trabajo a personas que tienen unos ingresos condicionados a que no trabajen, por ejemplo, y estoy simplificando mucho. Y luego la definitiva, yo no creo que se esté agotando el trabajo. Lo del empleo lo veo un poco más complicado, pero entre otras cosas porque es una convención social. No sé cuántos de aquí están trabajando, están ejerciendo su empleo ahora. Vale. El resto, no sé si están trabajando o qué. Yo ahora tendría que preguntarme a mí mismo si estoy como ayuntamiento, entonces estaría haciendo mi empleo, o si estoy como renta básica, entonces no estaría haciendo mi empleo, sino estaría trabajando. Claro, esto no dejan de ser convenciones. Algo que atender una necesidad intercambiando, haciendo trueque, no es empleo. ¿Es actividad económica?
Bueno, si no sale en el PIB tampoco, pero es una actividad y atiende a unas necesidades. Entonces yo aquí lo que cuestiono un poco es pensar en los empleos como la principal aún no, la única fuente de ingresos legítima de las personas. Estamos hablando de quizá acudir a un tipo de derecho diferente, o sea, Sí. no el derecho al trabajo o a la retribución del trabajo, sino otro tipo de derecho, un derecho de ciudadanía. A ver, yo creo que mi crítica va por otro lado, ¿eh? En primer lugar, lo del fin del trabajo yo creo que ha formado parte de la construcción intelectual para destruir a la clase obrera y destruir a los trabajadores. O sea, sobráis, ¿no? Y este es un discurso que además se puede seguir muy claramente, se construye a partir de los años 70, curiosamente con la entrada del neocapitalismo. Y, por ejemplo, le dio mucha volada a un libro de un señor que se llama Rifkin, que es un libro intelectualmente menos que mediocre, que además no se ha comprobado porque después, si miras la evolución del empleo en el mundo occidental, ¿no? En el mundo subdesarrollado el empleo ha crecido en conjunto por la expansión de China, India y esto, pero en el mundo occidental el empleo ha seguido con altos y bajos, ¿no? El libro de Rifkin es de los 90, España, por ejemplo, tuvo el tope de máximo empleo en el 2008, ¿no? La otra cuestión es que, claro, el empleo también es una magnitud que se define por varias razones. Una es la duración de la jornada de trabajo. Cuando analizas, por ejemplo, la duración de la jornada de trabajo, descubres que sobre todo en los sectores de altos niveles, medios, altos, no hay poco trabajo, hay un exceso de horas de trabajo que debido precisamente a la individualización cultural que se ha conseguido producir, la gente que está, muchos de los que estáis en profesiones como las vuestras, no tienen idea de que el mundo del trabajo tiene que tener algunos límites por ejemplo, en jornada laboral, ¿no? Claro, con una jornada laboral más reducida en muchos campos se genera más empleo. Lo que pasa es que el reparto del empleo tiene también un problema de pelea por la distribución de la renta, como uno puede ver si analiza toda la historia de la jornada laboral, ¿no? La otra cuestión es que, desde mi punto de vista, la renta básica seguirá generando working poor y generará estigmas. ¿Por qué? Porque en la organización actual del modelo que utilizamos, del modelo social y de gestión empresarial que se ha generado, las empresas necesitan trabajadores marginales. Estos trabajadores marginales van a ser la gente... O sea, primero, yo no creo que en una sociedad capitalista sea posible imponer por política democrática una renta básica suficiente, ¿eh? Y la prueba es que podemos mirar toda la historia anterior, todos los debates que ha habido sobre las rentas básicas, la seguridad social. Estos mismos días estoy acabando la biografía de Keynes, y ayer estaba leyendo los capítulos de cómo se implanta el sistema de seguridad social en Inglaterra, y se implanta como un sistema de seguridad mínimo. Y ahora, por ejemplo, las pensiones en Reino Unido son pensiones mínimas, y esto ha favorecido el capitalismo de fondos de pensiones y tal. Entonces, mi punto de vista es que intelectualmente la construcción de la idea de cómo actuaría la gente con renta básica basa en el modelo neoclásico. Mi punto de vista es que lo que hemos visto los economistas no neoclásicos es que la mayoría de gente pobre lo que hace es vive combinando rentas, ¿no? Y por tanto, combinar rentas con una pequeña renta básica, que será, mi punto de vista, seguro pequeña, no me va a cambiar, porque la gente va a combinar rentas básicas con trabajos marginales, y por tanto refuerza, desde mi punto de vista, los mecanismos de marginalización de una parte importante de la población. De hecho, lo podemos ver, las mujeres, cuando miras el mercado de trabajo, hombres y mujeres, las mujeres han aceptado toda la vida trabajos marginales. ¿Por qué? Porque su comportamiento de oferta es agregar a la renta del marido, casi siempre, la renta básica. Yo creo que la renta básica tiene una virtud, digamos, evidentemente yo no estoy en contra de darle renta a la gente, y más ahora donde no se ofrece empleo. Pero lo que discuto es que esto me vaya a cambiar el modelo. Yo creo que este modelo me va a consolidar una subclase de población
que estaría en el mejor de los mundos viviendo con una renta básica y pequeños trabajos. Entonces estamos ya hablando un poco de cómo, que es una cosa que quería preguntaros, ¿cómo veis, imaginaros que hoy se pone la renta básica en marcha, ¿cómo veis dentro de un año, cuando la población ya se ha acostumbrado y ya ha hecho, digamos, un poco su reajuste vital, qué sociedad futura, cómo sería ese mundo? Albert ya ha hablado un poco de cómo sería, ¿cómo lo verías tú? O sea, ¿cómo verías una sociedad en donde ya estuviera implantada una renta básica? Bueno, es que entre los partidarios de la renta básica como entre los partidarios del capitalismo o del socialismo hay muchos tipos. Entonces están los que piensan que en términos libertarianos, es decir, de derechas, que dando una renta básica, por ejemplo, podías actuar con más flexibilidad en el mercado de trabajo, y los que pensamos, por ejemplo, que una renta básica permite empoderar a las personas y que tengan la capacidad de elegir qué tipo de trabajo o empleo ejercen en su vida, ¿vale? Entonces, claro, yo en algo coincido con Albert, en el sistema actualmente existente es difícil que visualice una renta básica a un año ni a 15. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros ya el año pasado hicimos una encuesta y el 75% de la población catalana ya acreditó que era partidaria de una renta básica y que además el 90% no disminuiría su oferta de trabajo. Pero ¿y eso entonces no es un argumento para favor? Claro que es un argumento a favor, pero el problema es que, siendo eso como es, ningún partido político lo tiene en el programa electoral y cuando lo ponen al momento lo quitan, y además pasará algo que yo siempre explico que nos pasó hace unos 12 años en un programa de radio, cuando iba con Dani, que es el presidente de la asociación, y estaba el director del Servicio de Estudios de Foment del Treball. Era la contraparte, yo salgo beneficiado ahora. Y en la radio criticando y en un breve nos comentó, sí, y yo estoy convencido de que esto es viable. El problema es que los trabajadores se nos subirían a la parra, porque hay un punto del argumento anterior que ha comentado Albert, y es, bueno, en el que podemos discrepar. Yo creo que una renta básica empoderaría a la gente. Es cierto que el capitalismo necesita un ejército industrial de reserva, hablando en términos marcianos. Y gente que acepte empleos marginales. Exacto. Bueno, pero esto, y por lo tanto será cierto, cuando tú empoderas a la gente, tiene unas rentas, puede pasar lo que él comenta, o puede pasar que sencillamente no acepten ese tipo de trabajo y haya una transformación no dirigida del mercado de trabajo hacia otros ámbitos. La gente tenga más capacidad para emprender, la gente tenga... claro, yo coincido con él en el que hace falta algo más que la renta básica para transformar el sistema capitalismo. Y probablemente sean cooperativas, planificación. Esto hay algún autor que nos gusta a los dos, que es el Eric Olin Wright, que lo tiene escrito. 3 elementos: planificación económica, cooperativas y renta básica. ¿Qué clase de planificación? Bueno, aquí entramos, vuelvo a los modelos. Hay, no sé, Marshall era, no. ¿Cuál era de los economistas? Balras. Nos han pedido que hagamos un esfuerzo de no ser muy macroeconómicos. Vale, no lo seremos. Estoy intentándolo, pero... No. Bueno, modelos económicos... Bueno, es que planificación la hay en el capitalismo. Sí. De hecho, los estados representan entre el 30 y el 50% del PIB. Curiosamente, los que representan el 50 suelen ser sociedades mejores que las que representan el 30. Y después hay una enorme planificación capitalista. O sea, la idea de que hay miles de empresas competitivas, cuando analizas la mayoría de sectores productivos, hay 5 empresas que deciden el modelo. En eso coincidimos. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, el MITI es el Ministerio de Planificación Industrial japonés. Sí. Claro, no dejó nunca que cerrara Yamaha. No, en Corea, por ejemplo, yo siempre pongo los ejemplos de los astilleros españoles. Dime 2 astilleros españoles. Bazán y astilleros españoles eran. Sí. Yamaha en los años 50 era un astillero, que luego devino fabricador de motos y de instrumentos musicales. Aquí hubo 2, Bazán y astilleros españoles. ¿Qué hacen ahora? Nada. Te digo los 2 principales coreanos, LG y Hyundai. ¿Vale? Y esto está planificado. Y el crecimiento del capitalismo, excepto quizá un poco en la Inglaterra y ahora en Rusia, por ejemplo,
ha sido siempre planificado. Entonces, en eso coincidimos. Y la economía se planifica, se planifica de forma democrática o te la planifican otros. De acuerdo. Y dentro de la planificación de la democracia, y luego hay algunas cuestiones que los autores marxistas defensores del mercado, por ejemplo Oscar Lange o algunos otros, te podrían decir, bueno, nosotros podemos hacer planificación indicativa, dejar funcionar un poco el mercado, porque es un buen mecanismo de designación de precios y de información, regulándolo. Lo que yo digo es, a todo es además, tú tienes una población en la que la principal fuente de ingresos puede seguir siendo el trabajo remunerado en la esfera mercantil, pero les dotas de unos mínimos vitales y lo que haces es empoderar a esta gente. Y luego, para discutir en esto y en otra cosa, detrás de algunos argumentos de los que niegan este último extremo, hay un cierto paternalismo. Es decir, yo sé lo que necesita la gente y tienen que hacer esto que yo diga, que es como aquello de no veas Telecinco. Claro, yo puedo tener un ideal de lo que puede ser una buena vida, en la que no se incluye ver Telecinco, ya te lo digo. Pero lo que no haré nunca es imponerle a alguien o decirle a alguien lo que creo que es mejor para ella. Entonces, lo bueno de la renta básica es que permite a las personas elegir el tipo de vida que quieren vivir ellos. O sea, estaríamos en dos... Yo tengo dos objeciones que yo creo que pasáis por alto. Y que, una, que es un tema crucial. Si se instala una renta básica... o sea, yo creo que de los grandes problemas que ahora tenemos de maltrato a la gente, uno se llama fronteras. Sí. La establección de una renta básica a nivel estatal, o sea, no en un mundo ideal, en un mundo donde todos somos buenos y todo, sino en el mundo real donde casi siempre supone reforzar las barreras nacionales. Y lo estamos viendo, lo que está ocurriendo en estos momentos en toda Europa, que hay una oleada de fijación de limitaciones al acceso a los servicios sociales, a los extranjeros, incluso a los comunitarios, y por tanto, como a mí no me gustan las fronteras y creo que es uno de los grandes desastres, me temo que una parte, o sea, que sin aclarar esto, y por esto creo que hacen falta políticas no solo nacionales, sin aclarar esto, aquí podemos estar intercambiando un desastre por otro. La otra cuestión, el aspecto de que la gente puede elegir lo comparto. Lo que yo planteo no solo lo que tú has dicho, es que la sociedad actual ha construido poderosos mecanismos de valoración y de legitimación de lo que es el trabajo bueno y el trabajo malo. Yo creo que un componente muy claro, y voy a ser muy provocativo, de los últimos 30 años es que se ha generado un nuevo racismo, ¿no? Históricamente, la historia del capitalismo es que los trabajos malos siempre los ha hecho gente con estigma, las mujeres, los inmigrantes. Ahora que estamos en una sociedad que en algunos pasos, en el caso de las mujeres, ha habido, gracias al movimiento feminista, un cambio en la visión de la mujer, en que el racismo, digamos, también está pasado de moda. Yo creo que el capitalismo ha sido enormemente capaz, y además, si miras en mi área de conocimiento, quienes han trabajado ideológicamente esto son la gente más reaccionaria, de generar un nuevo racismo basado en la eficiencia, la formación, ¿no? Que se suele confundir con el nivel de estudios, ¿no? Entonces, al final estos trabajos los acaba haciendo la gente que no... O sea, la gente que hace trabajos manuales, que hace limpieza, que hace trabajos de hostelería, tiene un estigma, ¿no? Entonces, sin cambiar este pattern, mi punto de vista es que al final lo que le hace a la gente, lo que hace decir trabajar, es conseguir su presupuesto mensual, ¿no? Y por tanto yo creo que por esto, creo que el impacto del salario mínimo en una sociedad donde no cuestiona el papel del trabajo ni el papel de las categorías culturales en las cuales se construye el trabajo, y es que va a haber una masa de población, para otra el salario, la renta básica importa poco, se va a quejar porque le van a aumentar los impuestos, porque o sea, yo creo que la renta básica es financiable, pero claro, con una redistribución de la renta con impuestos muy altos a los ricos. No nos podemos olvidar que venimos de o sea, parte del éxito del neoliberalismo, el neoliberalismo no ha nacido solo
porque hay unos capitalistas muy malos que han impuesto. Ha nacido en países democráticos y ha sido votado ¿por quién? Por las clases medias, incluso asalariadas, que entre otras cosas se quejaban de los altos salarios en Suecia, ¿no? Y por tanto, si tú no reconstruyes esto, la gente tiene, creo que la mayoría de gente pobre seguirá siendo estigmatizada socialmente, en el mejor de los casos con una renta básica pequeñita y complementándolo con los trabajos porquería que hay ahora. O sea, igual, de hecho, la propuesta de Ciudadanos de introducir el salario complementario, esto, en el fondo es la versión más reaccionaria de esto, ¿no? Es decir, no, es que como estos trabajos son una mierda, bueno, pues les pagamos, que en el fondo se están subvencionando a los empresarios que pagan poco. Y la propuesta de Ciudadanos del contrato único sería la versión reaccionaria de una estabilidad en el empleo. Sí, sí. Entonces, no, pero déjame, porque él ha hablado de 4 cosas muy importantes. Una, lo de las fronteras. Peor que lo estamos haciendo ahora es difícil. Mira lo que está ocurriendo en Europa El occidental. efecto llamada de la renta básica... No, si yo no digo el efecto llamada. No, porque yo no veo gente que vaya a Kerala o Alaska, que son cosas muy minúsculas de renta básica. Canadá tiene una política migratoria durísima, durísima de entrada. Ya, pero por eso te quiero decir que no veo lo del efecto. Es cierto que habrá que regular las condiciones de acceso a una renta básica en función de la ciudadanía, de la residencia o de lo que sea, pero no hay efecto llamada. En el País Vasco, donde están las mejores rentas mínimas, que es otra cosa, no hay un efecto llamada espectacular porque eso esté así. Luego, peor de lo que estamos haciendo ahora, no, tenemos un 28% de población en situación de pobreza esa está estigmatizada ya. Y además es la que una gran parte de ella no va a los servicios sociales. Entre otras cosas porque la nueva pobreza, por ejemplo, esto lo vive como un trauma. Y lo que una renta garantizada permitiría es que los básicos vitales y por lo tanto la situación de pobreza no se diera. Podemos coincidir en que el capitalismo asigna muy mal y hace crecer las desigualdades de renta y de riqueza a situaciones inaceptables. Y eso habrá que cambiarlo. Uno de los elementos yo creo que es la renta básica. Bueno, yo es que me están dando ya el alto sí. Y para poder entrar, digamos, para poder hacer entrar al público en el debate, pero solo os hago una última pregunta. O sea, si ¿estáis de acuerdo en que realmente puede ser una medida de entrada que no va a cambiar, en tu caso, el capitalismo o, digamos, la situación de opresión de las clases más desfavorecidas? En tu caso, ¿piensas que puede empoderar a la gente y que eso vale la pena intentarlo? Pero, digamos, si hay este mínimo acuerdo y además la ciudadanía lo propone, ¿qué es lo que está reteniendo a los políticos de incluir esto? Pues es justamente una cuestión de poder, que yo creo que vemos una parte del uso del poder en el sistema capitalista de forma similar y una un poco diferente. Es cierto que el 75% de la gente estaría a favor. El 80%, haciendo un resumen muy breve del estudio que hicimos sobre financiación, el 80% de la población o se beneficiaría o perdería, pero hay un 20% que, se beneficiaría o estaría igual. Hay los deciles superiores en renta perderían. Sí. Claro, son los deciles superiores, que son los que tienen la renta, la riqueza y el poder. Y aquí sí que hay un problema. Y por eso no está en las agendas de los grupos políticos, porque ya vemos qué pasa con los grupos políticos cuando no se alinean. Pero, sigo diciendo, es financiable, en eso estamos de acuerdo. Hay un problema estructural que es de sistema que obstaculiza enormemente, pero no lo hace imposible, porque si nos creemos que algo de esto en lo que vivimos es algo de democracia, y claro, una renta básica lo que permitiría sería empoderar, dar otro tipo de seguridad, pero sigo insistiendo, hace falta además otros mecanismos que hagan la economía más democrática. Perfecto. A mí solo una cosa, a mí me parece que además el esquema puro de yo creo que políticamente es demasiado complejo o demasiado radical en el cambio para imponer, y como a mí me preocupa
conseguir rentas no sé si me somos parece poco radicales o radicales. Pero me parece que avanzar en sistemas tipo lo del País Vasco, que en el fondo es lo que se está pidiendo en Cataluña, yo creo que a corto plazo tiene más posibilidades de implementarse. Al final, o sea, yo creo lo que sí creo es que a corto plazo lleva 10 años en el estatuto. Perdona, y no hemos hecho nada. Perdona, sí, bueno, está legalmente. Solo me gustaría invitar al público a manifestar sus comentarios, preguntas para digamos, continuar un poco con más interacción. Merci. Hola, yo soy Adrià y tenía una pregunta en términos de que ha comentado Alberto, la relación con lo que es las plataformas y la economía colaborativa, ¿no? Hablabas de ahora que hay como trabajos sistematizados, creo que se ha comentado el trabajo porquería, ¿no? Como que hay que incluso el lenguaje en este sentido está estigmatizado. Y para mí me gustaría también escuchar qué potencial veis de la combinación de todo el auge del tipo de trabajo en microjobs, digamos, que pueden pasar en plataformas, o que yo, digamos, alquile mi habitación, o que yo haga trabajo en la cooperativa de energía donde trabajo. Es decir, ¿cómo ves la combinación de estos dos elementos con lo que está emergiendo en las plataformas a nivel de trabajo? Bueno, vamos a estar muy de acuerdo, pero di tú y luego yo hago Poli. Yo es que ahora las plataformas, la verdad es que es un campo no me he metido. Mi impresión es que al final son nuevos monopolios donde el negocio lo tiene Uber o lo tiene BlaBlaCar, y después, por ejemplo, en el caso que hay más debate en Barcelona, que es el tema de la vivienda, siempre se pone el ejemplo de la gente que alquila una habitación. Lo que estamos investigando, yo aparte de profe, estoy en el movimiento vecinal hace muchos años, la mayoría del negocio de BlaBlaCar son empresas privadas con grandes inversores privados que están transformando la ciudad, vaciando de vivienda. ¿Estamos hablando de Airbnb o...? Sí, de Airbnb. El Uber, a mí sinceramente, el de los taxis, me parece que es absolutamente de regular las condiciones laborales de la gente. Y por tanto, me parece que tienen razón los taxistas en exigir. O sea, en la historia del capitalismo siempre ha tenido que haber movimientos, y esto lo explica muy bien un autor, Poliani, un sociólogo, que limiten los derechos del capital. Y mi impresión es de que la economía colaborativa, que seguramente tiene muchos aspectos positivos, pero es un caballo de Troya del gran capital. Y de la misma forma que las nuevas tecnologías que a todos nos gustan y que utilizamos, cuando analizas desde mi perspectiva de estudio, nunca el gran capital había tenido un control sobre el trabajo humano como tiene ahora, y le ha permitido resolver lo que, o sea, el capitalismo nació con comerciantes que descentralizaban la producción, y esto no le resolvió el problema, y ahora esto lo pueden hacer gracias a las nuevas tecnologías, y por tanto hay que saber destripar, ¿no? Después, otra cosa, el trabajo basura forma parte de este estigma, yo creo, de pijo de clase media. Cuando yo analizo mi bienestar, los trabajos de estos basuras son los que me garantizan más niveles de bienestar. La limpieza, el cuidado de las personas. O sea, tenemos, yo creo, una pirámide social invertida, donde la gente que genera más males sociales está en arriba de la pirámide, y la gente que genera más bienestar, el ejemplo que siempre pongo, vete a un hospital y que las trabajadoras de limpieza hayan hecho mal la limpieza. Tienes en un hospital es tan importante el médico como la personal de limpieza, y en cambio decimos trabajo basura porque siempre lo han hecho los pobres. O sea, y antes del capitalismo, el mundo precapitalista es un mundo donde los pobres no son visibles y los ricos no pegan. Leos las novelas de Jane Austen, ¿no? Quería yo intervenir para un poco apuntar a lo que ha dicho Adrià, que yo creo que también hay un punto que probablemente se refiere a no trabajo basura, no es necesariamente un trabajo de clase baja o de manual. Es el que la gente asocia. Trabajo basura, en una nueva acepción que está circulando bastante, es el tipo de trabajo que no tiene ningún sentido. Y aquí puedo plantear un ejemplo que yo he vivido de cerca.
en donde trabajaba en una empresa tecnológica que trabajaba en semántica, que es uno de los campos más punteros hoy día, y en donde los trabajadores se iban porque digamos que tenían que emplear mucho esfuerzo en cerrar los sistemas para poder cobrarlos, cuando ellos lo que querían era construir sistemas de semántica, que era lo que realmente les motivaba. Y entonces, digamos, esa nueva vertiente de tener que ocuparse de ver cómo haces el modelo premium de forma que eso se pueda monetizar, de forma que se pueda vender, y todo eso es justamente lo que en este caso sería el trabajo basura, ¿no? El bullshit job, que no tiene ningún sentido, que la persona está ahí, pues por ejemplo, dando entrada a alguien en un parking, con unos trabajos realmente desmoralizantes. Y ese es el punto donde yo creo que Adrià quería Yo incluir. es que soy muy aplicado y miro el reloj y estoy viendo que pasa el tiempo y yo quiero decir algo. Por favor. Ahora me voy a poner en la etiqueta de responsable de ocupación. Claro, Airbnb, el ejemplo paradigmático. Perdón. La economía colaborativa, cooperativa, social, solidaria, lo que quieras, tiene un punto en el que bien llevada es ideal. Y ya hemos hablado de experiencias del Baker, del Eric Colin Wright, ¿vale? El problema es, ¿qué está pasando en Barcelona, por ejemplo? Es un mito que alguien que tiene una habitación libre, esto no es ni el 20%. Tenemos fondos de inversión que ya no invierten en hoteles, invierten en bloques para hacer apartamentos. Entonces, y además no hay sindicatos. Tienes gente que ha hecho carreras que está limpiando habitaciones. Claro, entonces, en este sentido sí que es una explotación, una desregulación. Vale. Es como está evolucionando algo que en teoría sería economía colaborativa y que a mi juicio no lo es. Bueno, lo que hay que saber es dónde poner reglas, dónde cotas, pero en este sentido la teoría iba por un lado, la práctica ha resultado completamente otra. Por ejemplo, aquí no hay empleo. Aquí puede haber obtención de rentas, pero es muy escaso el empleo. En cambio, en hoteles como eran, pues sí, de mala calidad, precarios, pero había empleo. ¿Una última pregunta? ¿No? La última pregunta ya, por favor. Sí. Hola, gracias. Mi nombre es Diego. Quería hacerle una pregunta comprometedora a Paco, lo que nos puedas contar. ¿Qué factibilidad hay política y económica y cómo se discute al interior en el fondo del ayuntamiento? ¿Vale? Es decir, ¿han sacado algún cálculo de cuánto sería aproximadamente una cifra plausible? Y por otro lado, ¿cómo se ve el tema político interno? Y si tú dijiste que no veía factibilidad de aquí a unos 15 años, entonces no sé si está del todo respondida por ahí o... No, pero hay un problema de marco competencial. Claro. El ayuntamiento no tiene ni los recursos ni la competencia para instaurar una renta básica. Esto se tiene que hacer a nivel estatal y en línea a nivel de Europa, porque si no pueden haber algunos problemas, como mínimo a nivel estatal. Nosotros cuando hicimos el estudio, o sea, financiable es con cargo al IRPF, actualmente existente, esto es Estado. Claro, esta misma pregunta me la ha hecho algún político del gobierno municipal y le he tenido que explicar lo mismo. Claro. O sea, desde un ayuntamiento esto no se puede hacer. Se pueden hacer otras cositas. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio que hará una prueba piloto para aplicar diferentes medidas con 1000 familias de un barrio de la ciudad para demostrar que en igualdad de condiciones unas cosas funcionan mejor que otras. Pero más que eso no podemos hacer. Esto es una cosa estatal. Mínimo. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias y bueno, esperemos que podamos ir viendo algunos desarrollos de estas ideas y, por ejemplo, tener algunos datos adicionales que nos puedan revelar este tipo de pilotos, que nos podrán dar más información para tener más juicio sobre esta cuestión. Gracias a todos. Hombre, en términos de igualdad, Alaska no es un buen ejemplo.